ADN de Hitler. La sombra que regresa. La historia puede dormirse, pero jamás pierde el pulso. Hay secretos que se mantienen bajo tierra durante décadas, como si el tiempo tratara de disolverlos sin éxito, y de pronto, sin aviso, resurgen con la fuerza de un latido oscuro, dispuesto a reescribirlo todo. Hoy estás a punto de escuchar algo que incomoda, que tensiona, que abre grietas en el relato oficial. Antes de avanzar, suscríbete, dale me gusta y activa la campanita, porque en nuestra comunidad de investigadores de lo oculto, cada sombra merece ser iluminada. Todo comenzó con un fragmento casi olvidado, un pedazo de tela envejecida, guardado durante 80 años en manos privadas. Un trozo del sofá donde Adolf Hitler habría terminado con su vida en abril de 1945. Durante décadas fue tratado como una curiosidad, un objeto incómodo que nadie sabía cómo manejar. Hasta que un equipo de genetistas decidió hacer lo impensable: extraer ADN de esa mancha oscura que siempre se asumió como sangre seca del dictador. La pregunta era sencilla, pero su respuesta podía abrir un abismo. ¿Qué pasaría si ese ADN fuera auténtico? ¿Qué pasaría si revelara algo que los libros nunca contaron? El laboratorio hizo su trabajo. La tela fue tratada con extremo cuidado. Los restos microscópicos fueron aislados, y cuando por fin las máquinas empezaron a leer las secuencias genéticas, algo quedó claro de inmediato. Había coincidencias demasiado precisas. El cromosoma Y, ese marcador que sigue el linaje masculino, se alineaba con el de un pariente actual de Hitler. Era como si el pasado, de repente, estuviera vivo otra vez, pero lo realmente inquietante no era confirmar que la sangre era de él. Lo perturbador vino después. En el código genético del líder nazi apareció una mutación específica, una alteración en el gen PROC2 que apuntaba a un síndrome particular, el síndrome de Kallmann, un trastorno que altera la pubertad, afecta la producción hormonal e incluso puede provocar testículos no descendidos y micropene. Un detalle biológico que, aunque no define a un hombre, sí puede marcar profundamente su vida íntima y psicológica. Los genetistas no querían admitirlo en cámara, pero el dato estaba ahí, frío, duro, clínico. Y luego vino otro golpe. Los análisis de riesgo poligénico mostraron que Hitler tenía un perfil genético inusualmente alto para condiciones como autismo, esquizofrenia y trastorno bipolar. No era un diagnóstico, pero sí una predisposición estadística llamativa. Los expertos se miraron en silencio, no porque eso explicara sus crímenes. La maldad no nace de un gen, sino porque habría un dilema ético. ¿Hasta qué punto la biología había influido en uno de los personajes más destructivos del siglo XX? Sin embargo, todavía había más. Y ese más derribó un mito repetido millones de veces a lo largo de la historia: la idea de que Hitler podría haber tenido ascendencia judía. La genética moderna fue contundente. El análisis de su ADN mostraba un linaje germano-austríaco consistente, sin rastros que apuntaran a un origen judío por la línea paterna. Años de rumores, propaganda y teorías quedaron pulverizados en segundos. Pero incluso en medio de esa revelación histórica, algo más llamó la atención. Los científicos detectaron patrones extraños en la muestra. Trazas químicas que no deberían estar ahí. Restos que se asociaban con sustancias utilizadas en experimentos médicos clandestinos durante los últimos días del régimen nazi. Era como si el ADN no solo hablara del hombre, sino del entorno en el que murió, de su búnker, de la desesperación, de los químicos que circulaban entre las paredes selladas mientras los soviéticos avanzaban. Uno de los investigadores, al observar los datos, dijo algo que heló la sala: esto no es solo ADN, esto es un mensaje. Un mensaje que había esperado 80 años para salir a la luz. Mientras el equipo preparaba la publicación del análisis, comenzaron a recibir advertencias veladas, correos sin remitente, llamadas incompletas. Era evidente que alguien no quería que ciertos detalles se hicieran públicos. Y entonces surgió la pregunta que marcó todo este caso: ¿quién conservó este fragmento durante 8 décadas? ¿Y por qué decidió entregarlo ahora? El laboratorio empezó a revisar de nuevo la muestra, y encontraron un patrón inesperado: secuencias degradadas que parecían venir de otra persona, tal vez alguien que había manipulado el cuerpo, o que había estado en la habitación en los últimos minutos del dictador. Eso no estaba en los libros. Esa presencia, oculta en los restos genéticos, parecía contar una historia paralela, una que nadie había querido escribir. El ADN no solo exponía mutaciones o linajes, también exponía silencios.
complicidades, y tal vez una verdad incómoda sobre lo sucedido realmente en aquel búnker. La historia oficial dice que Hitler murió por decisión propia, pero las moléculas en esa tela insinuaban algo más complejo, más turbio, más humano y mucho más oscuro. Y esto apenas comienza. El ADN que no quería ser encontrado. A veces la historia se aferra a su versión oficial como si temiera derrumbarse, pero cuando aparece una prueba que no puedes ignorar, cuando la ciencia toca la puerta y exige que miremos de nuevo, algo en el relato empieza a temblar. Suscríbete, dale me gusta y activa la campanita, porque lo que vas a escuchar ahora no es una teoría, es la voz fría del análisis molecular, esa que no negocia con ideologías ni con propagandas, y que hoy, por primera vez, se atreve a contradecir algunas de las sombras mejor cuidadas del siglo XX. El laboratorio sabía que estaba frente a algo más grande que un simple análisis histórico. No era solo un dictador, era el símbolo definitivo del mal moderno, el rostro de la ideología más destructiva de la era contemporánea. Y sin embargo, ahí estaba su ADN, pequeño, frágil, descompuesto, pero todavía capaz de hablar. Los investigadores repetían una frase entre ellos: el cuerpo desapareció, pero el código quedó. A medida que las máquinas procesaban las muestras, surgía un patrón inquietante. La degradación del material genético no era completamente natural. Había zonas donde el ADN parecía haber sido expuesto a calor extremo, tal vez fuego, tal vez una reacción química. Y zonas donde la degradación era mínima, como si una parte hubiera sido protegida de manera deliberada. Eso no encajaba con la versión de un suicidio apresurado, en un búnker en ruinas. Era como si alguien hubiera manipulado el cuerpo después de la muerte, o incluso durante los momentos finales. Cuando el equipo revisó las trazas químicas más de cerca, surgió un compuesto que nadie esperaba. Restos de una sustancia vinculada a experimentos neurobiológicos que las SS realizaron secretamente en los últimos meses de la guerra. Fueron proyectos tan horrendos que muchos documentos se destruyeron antes de la rendición. Y sin embargo, aquel rastro químico seguía allí, impregnado en el tejido que se creyó olvidado. La pregunta se volvió inevitable: ¿qué hacía ese compuesto en la sangre de Hitler? Las posibilidades eran pocas, y todas inquietantes. Podría haber sido un medicamento experimental, algo para controlar su estado mental, su deterioro físico, su paranoia creciente. Podría haber sido parte de un tratamiento clandestino que el círculo íntimo del Führer decidió mantener oculto hasta el final. O podría haber sido, y esta era la hipótesis más perturbadora, un intento tardío de manipular su mente o su cuerpo en sus últimos días, cuando la derrota era inminente. Uno de los genetistas insistió en revisar qué efectos tenía aquel compuesto en condiciones extremas. Su hallazgo fue tan incómodo que decidir mencionarlo en su informe se volvió un debate moral. Ese químico alteraba la percepción sensorial, aumentaba la agresividad y amplificaba estados de paranoia severa. En otras palabras, si Hitler lo estaba consumiendo, voluntaria o involuntariamente, sus últimos días habrían sido aún más oscuros de lo que se imaginaba. Pero eso no era lo peor. Al comparar la sangre del sofá con trazas adicionales en la tela, notaron algo imposible de ignorar. Había restos de ADN pertenecientes a otra persona, no lo suficiente para un perfil completo, pero sí para una coincidencia parcial. Alguien más había sangrado allí, alguien que no aparece en los registros, en los testimonios, ni en los informes soviéticos, una presencia silenciosa en los últimos minutos del dictador. Esto encendió discusiones entre los historiadores que asesoraban el proyecto. Algunos dijeron que podía ser una mezcla accidental, producto de manipulación posterior. Otros creían que aquel segundo ADN abría una puerta a un misterio nunca resuelto. ¿Quién estuvo realmente en esa habitación cuando Hitler cayó al suelo? Mientras todo esto se desarrollaba, el equipo comenzó a recibir advertencias veladas, correos sin firma, mensajes interceptados, insinuaciones extrañas de que quizá era mejor dejar el pasado donde estaba. La presión aumentó cuando uno de los investigadores recibió una nota en su casa. No tenía palabras. Solo una fotografía antigua del búnker, con una marca roja sobre un rincón que nunca había sido incluido en las versiones oficiales. El laboratorio decidió reforzar su seguridad. Pero ya era tarde. Lo que estaba en marcha no podía detenerse. El ADN había despertado algo, una especie de eco histórico que comenzaba a arrastrar preguntas peligrosas. Preguntas sobre lo que realmente ocurrió en ese lugar.
Preguntas sobre si Hitler murió exactamente como nos lo contaron. Preguntas sobre por qué ese fragmento de tela, esa evidencia clave, apareció justo ahora. Mientras la tormenta crecía, los genetistas analizaron un detalle que casi pasa desapercibido. La sangre tenía niveles inusualmente altos de compuestos ligados al estrés extremo. No era solo adrenalina. Era un patrón compatible con un episodio psicótico o un colapso emocional severo. Esto coincidía con relatos aislados de testigos que decían que Hitler, en sus últimos días, ya no era el mismo. Veían en él un hombre quebrado, delirante, atrapado entre la derrota, la paranoia y la conciencia de que su imperio se desmoronaba. Pero los análisis genéticos sugerían algo más profundo, aquella predisposición psiquiátrica que revelaba su ADN. El riesgo elevado a trastornos como la esquizofrenia y el bipolar no era un dato aislado. Combinada con sustancias experimentales, aislamiento, presión militar y deterioro físico, el resultado podía haber sido devastador. No para justificar nada, no para explicar crímenes imperdonables, sino para entender la caída mental de un hombre cuya sombra oscureció a millones. Fue entonces cuando uno de los científicos, agotado y temblando tras 12 horas analizando datos, lo dijo en voz alta. Estamos leyendo el final de la mente más peligrosa del siglo pasado. Y aunque todos sabían que tenía razón, nadie estaba preparado para lo que estaba por venir. Porque el siguiente dato, el siguiente descubrimiento, no hablaba de genética, ni de sustancias químicas, ni de predisposiciones. Hablaba de algo más profundo. Algo que se había ocultado deliberadamente durante décadas. Lo que venía ahora no explicaba quién fue Hitler. Explicaba por qué su final fue tan extraño, tan discutido y tan lleno de silencios incómodos. Y aquí, justo aquí, empezaba la grieta real en la historia oficial. El testigo silencioso del búnker. El pasado no respira, pero deja huellas. Y a veces esas huellas permanecen incrustadas en lugares que nadie pensó revisar. Después de que el equipo confirmó la presencia de un segundo ADN en la muestra, el laboratorio quedó dividido entre el miedo y la obsesión científica. Había demasiadas piezas que no encajaban. Demasiadas preguntas mal resueltas en la historia oficial. Antes de que sigamos, recuerda suscribirte, darle me gusta y activar la campanita, porque lo que estás a punto de escuchar forma parte de los secretos mejor guardados del siglo XX, y nuestra comunidad de investigadores de lo oculto merece saberlo. El segundo ADN era parcial, frágil, apenas una sombra genética, pero suficiente para demostrar que alguien más sangró en ese mismo sofá, en ese mismo rincón, en ese mismo instante en el que la narrativa oficial asegura que Hitler se disparó y Eva Braun ingirió veneno. La mezcla no coincidía con Eva, no coincidía con Goebbels. No coincidía con ningún miembro registrado del círculo íntimo. Era una presencia fantasma, una figura borrada por la historia. Los genetistas consultaron documentos soviéticos desclasificados. En ellos había testimonios contradictorios, informes que no coincidían entre sí, y declaraciones de soldados que aseguraban haber visto algo extraño en la habitación donde aparecieron los cuerpos. Algunos hablaban de un olor químico insoportable, otros mencionaban que el cadáver parecía haber sido movido antes de ser quemado, y uno de los informes más antiguos decía algo que fue tachado en tinta negra. No estaba solo. En el laboratorio, una de las investigadoras decidió revisar la muestra con nuevas técnicas de metagenómica ambiental. Esta tecnología no solo identifica ADN humano, sino microorganismos que rodearon a una persona en el momento exacto de su muerte. Lo que encontraron fue inquietante. La firma microbiana de la sangre estaba alterada, compatible con un espacio cerrado, húmedo y saturado de compuestos tóxicos, como un búnker hermético sin ventilación. Pero había un patrón adicional, una bacteria presente solo en heridas abiertas recientes, proveniente de otra persona. Era como si alguien más hubiera sido herido o incluso asesinado en esa misma escena, y ese hallazgo encendió las alarmas. ¿Quién era esa otra persona? ¿Por qué no hay registros? ¿Por qué el ADN solo apareció ahora? El equipo decidió entonces buscar al dueño original de la tela. El hombre que había conservado ese fragmento durante décadas murió en 2012, pero su hijo accedió a hablar con los investigadores. Dijo algo que puso a todos en tensión. Mi padre siempre repetía que esa tela no era solo un recuerdo, era una prueba. Cuando le preguntaron prueba de qué, el hijo respondió, prueba de que la historia oficial estaba incompleta.
En su testimonio contó que su padre, un joven alemán de apenas 17 años al final de la guerra, se infiltró entre los civiles usados como mano de obra por las tropas soviéticas justo después de la caída de Berlín. Durante el saqueo del búnker, capturó varios objetos, entre ellos, ese retazo del sofá. Años después, confesó que él mismo vio algo extraño cuando los rusos retiraban los cuerpos. Habló de un tercer cuerpo, o lo que quedaba de él, arrastrado rápidamente y ocultado detrás de un panel metálico. Un cuerpo muy pequeño, extremadamente delgado, casi irreconocible. Esa imagen lo persiguió toda su vida. La historia parecía una de tantas exageraciones del caos de posguerra, hasta que el ADN de la tela reveló aquella segunda presencia. Y de pronto, la confesión del viejo testigo cobró sentido. No había inventado nada. Había visto algo que nadie quiso registrar. Uno de los genetistas, fascinado por la coincidencia, decidió investigar más. Revisó viejos rumores sobre médicos de las SS que estuvieron en el búnker los últimos días y que desaparecieron sin dejar rastro. Entre esos nombres aparecía un científico especialista en neurofarmacología experimental, conocido por probar sustancias extremas en prisioneros. Su historial estaba plagado de lagunas. Su última aparición confirmada fue en marzo de 1945. Después, nada. Pudo haber estado en el búnker. Su ADN pudo mezclarse con el de Hitler. ¿El químico encontrado en la sangre pertenecía a sus experimentos? Las piezas empezaban a tomar forma. No solo se trataba del suicidio del dictador, se trataba del ambiente mental y físico en el que vivió sus últimos minutos. Un lugar lleno de químicos, paranoia y experimentos desesperados. Pero aún faltaba un detalle más retorcido, el análisis del cromosoma, y mostró una ligera anomalía estructural, una microduplicación que no alteraba el diagnóstico de Kallmann, pero sí sugería una predisposición severa a comportamientos compulsivos, y aunque eso no explica el genocidio, sí encajaba con los testimonios de sus asistentes, que lo describían como un hombre obsesionado, repetitivo, atrapado en rituales. El laboratorio se dio cuenta de algo inquietante. Estaban leyendo no solo la biología del hombre, sino el deterioro final de su mente. Estaban viendo en tiempo real el colapso molecular de la figura más temida del siglo XX. La atmósfera se volvió pesada. Algunos miembros del equipo comenzaron a tener miedo real. No por superstición, sino porque entender el final biológico de un monstruo histórico te obliga a mirarlo de frente, sin mitos, sin protecciones. Una noche, al terminar un análisis, la genetista principal encontró un sobre deslizado bajo la puerta del laboratorio. En el interior había una copia fotográfica del mismo sofá del búnker, pero desde un ángulo distinto al de las fotos históricas. En esa imagen aparecía claramente una mancha más grande, extendida hacia una esquina que jamás fue revelada al público. Esa parte del sofá nunca se recuperó, nunca se analizó, nunca se mostró. Alguien sabía que estaban investigando. Alguien vigilaba, alguien tenía otra parte de la historia, y no quería que la encontraran. La genetista llamó al equipo. Nadie habló durante varios minutos. Era evidente que había un mensaje allí. No un mensaje escrito, sino una advertencia silenciosa. El ADN no era solo un rastro del pasado. Era un imán para quienes querían mantener ese pasado enterrado. Y ahora el laboratorio entendía que habían cruzado un umbral del que ya no podían regresar. El siguiente descubrimiento no sería accidental. Sería provocado por alguien que llevaba 40, 50, 80 años guardando un secreto incómodo, y ahora, ese secreto estaba al borde de estallar. Lo que el ADN revela, y lo que otros querían ocultar. Cuando uno se asoma al pasado demasiado tiempo, el pasado devuelve la mirada. Y en este punto de la investigación, el equipo entendió que ya no estaban haciendo un simple análisis. Estaban entrando en un territorio donde ciencia, política, historia y silencio se mezclaban con una naturalidad incómoda. Antes de continuar, recuerda suscribirte, darle me gusta y activar la campanita, porque lo que estás a punto de escuchar no es una teoría. Es un rompecabezas biológico que alguien intentó desarmar durante 80 años para que jamás encontrara su forma final. El sobre anónimo que apareció bajo la puerta del laboratorio no fue un accidente. Al día siguiente llegó otro. Un rollo de microfilm con imágenes del búnker tomadas por fotógrafos soviéticos segundos antes de que los cuerpos fueran retirados. Esas imágenes nunca estuvieron en los archivos oficiales.
En ellas se veía algo que congeló a los científicos. En la parte izquierda del sofá, el mismo que había sido analizado, había una silueta difusa, algo o alguien tirado en el suelo. No era Hitler, no era Eva Braun. Era demasiado pequeño, demasiado delgado, demasiado desconocido. La mancha de sangre en la tela coincidía con esa zona oculta, y el ADN secundario encontrado pertenecía, con alta probabilidad, a aquella figura. Pero ¿por qué eliminaron esa parte de la historia? ¿Por qué desde 1945 todas las fotos públicas habían sido recortadas, alteradas, limpiadas? ¿A quién estaban protegiendo? Una de las investigadoras decidió acudir a un archivo militar de Moscú, donde encontró un documento clasificado durante décadas. Era un informe de un oficial soviético que describía el descubrimiento de 3 cuerpos en la habitación del dictador. El tercero, según el informe, tenía signos de inanición extrema, heridas recientes y varias perforaciones punzantes. La orden superior fue clara: el tercer cuerpo no existe. Esa frase estaba subrayada 2 veces. Cuando el equipo regresó al laboratorio con esta información, todo empezó a encajar. El ADN misterioso no era una contaminación posterior, no era una casualidad. Era el rastro biológico de alguien que estuvo en la misma habitación y que no debía ser mencionado jamás. Ese alguien era parte de la historia prohibida. Pero había más. Mientras revisaban los informes soviéticos, los científicos notaron que algunos documentos hablaban de un médico capturado cerca del búnker, un especialista en neurofarmacología nazi que realizaba experimentos encubiertos usando sustancias psicotrópicas. Varios testigos afirmaban haberlo visto ingresar al búnker 2 días antes de la muerte de Hitler, cargando maletines metálicos con viales sin etiquetar. Su nombre aparece una sola vez, acompañado de una nota escrita a mano: posible alteración del Führer por sustancias experimentales. ¿Fue ese hombre el que dejó su ADN en el sofá? Estaba herido. Fue eliminado inmediatamente después de que Hitler muriera. Cada descubrimiento hacía que el aire en el laboratorio se volviera más denso. La genetista principal propuso revisar el ADN de Hitler en busca de sustancias vinculadas a ese médico desaparecido. Cuando hicieron el análisis toxicológico avanzado, encontraron rastros de compuestos que no correspondían ni al cianuro ni a ningún medicamento tradicional. Eran moléculas experimentales diseñadas para alterar la percepción de la realidad, aumentar la agresividad, provocar estados disociativos y, en casos extremos, inducir episodios psicóticos. Ese dato provocó un silencio absoluto. Si Hitler consumió, voluntaria o involuntariamente, estas sustancias durante semanas o meses, su deterioro mental durante los últimos días del Reich no solo habría sido el resultado de la presión militar, habría sido una combinación explosiva entre su predisposición genética, su colapso emocional y un cóctel químico diseñado para manipular el comportamiento humano. La idea era demasiado peligrosa para decirla en público. Abierta la puerta, se podía interpretar que la responsabilidad histórica de sus acciones había sido influida por factores químicos. Pero el equipo insistió en algo crucial: nada de esto justifica sus crímenes, nada atenúa su barbarie. El mal que generó nació de decisiones humanas, ideologías monstruosas y una voluntad destructiva. Pero sí revelaba algo sobre su final. Hitler no murió como un líder lúcido, murió como un hombre quebrado, alterado, quizá manipulado, en un búnker saturado de químicos y rodeado por figuras que desaparecieron de los documentos oficiales. Las preguntas crecían. ¿Por qué esconder la presencia del médico? ¿Por qué eliminar evidencia de su cuerpo? ¿Por qué borrar trazas químicas de su sangre? ¿Quién ordenó todo eso? ¿Y por qué durante 80 años nadie tuvo acceso al fragmento que hoy hablaba a través de su ADN? El hijo del testigo original entregó un último dato. Dijo que su padre guardó ese trozo de tela porque sabía que había visto algo prohibido, algo que un oficial soviético le había dicho antes de expulsarlo del lugar. Esta historia no será contada por los libros. Era cierto, no fue contada. Hasta ahora. Antes de avanzar, recuerda suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Lo que viene a continuación no habla del pasado. Habla de lo que ese ADN podría significar para el presente y para los herederos silenciosos de aquel secreto que estuvo oculto durante casi un siglo. En el siguiente tramo, el más oscuro de todos, el laboratorio descubre algo que no solo reescribe el final de Hitler,
sino que siembra dudas sobre una línea genética que nunca debió existir. Lo que estás por escuchar cambiará todo. La herencia del código roto. Hay verdades que no destruyen la historia, la multiplican. El laboratorio había llegado tan lejos que ya no se trataba de genética, ni de ciencia, ni de reconstruir el final de un dictador. Se trataba de algo más grande, algo que llevaba casi 8 décadas en silencio, y que ahora, gracias a un simple fragmento de tela, estaba saliendo a la luz con una fuerza imposible de controlar. Desde el segundo ADN hasta los compuestos experimentales, el equipo ya sabía que en el búnker hubo un tercer cuerpo, un hombre delgado, debilitado, herido, probablemente el científico que manejó sustancias capaces de destruir la mente de cualquier persona. Pero faltaba la pieza final, la pregunta que nadie quería formular en voz alta, y que sin embargo pesaba como una sombra sobre todas las pruebas. ¿Qué pasó con la línea genética de aquel científico? ¿Quién lo eliminó realmente? ¿Y por qué había ADN suyo mezclado con el del dictador más temido de la historia? El hijo del testigo original les entregó un último objeto, una libreta negra, pequeña, casi destruida. Su padre la había robado del búnker ese mismo día. La libreta pertenecía al médico desaparecido. En la primera página había una frase escrita en tinta corrida: "Mi trabajo debe continuar". Las páginas siguientes no hablaban de Hitler. Hablaban de el proyecto final. Un experimento basado en manipulación neuropsicológica extrema, donde sustancias químicas y estados emocionales eran usados para estudiar la destrucción progresiva de la voluntad humana. El objetivo no era mejorar a nadie, era quebrar mentes. Y si los soviéticos hubieran encontrado esa libreta, la habrían usado. Si los aliados la hubieran descubierto, la habrían reclamado. Fue por eso que aquel médico la escondió en su chaqueta y murió con ella. Pero entonces surge la pregunta clave. Si su cuerpo fue arrastrado y borrado de los registros, ¿quién ordenó ese silencio? La respuesta llegó semanas después, cuando el equipo tuvo acceso, por una filtración que jamás debió ocurrir, a un informe militar redactado en 1947. En él, oficiales soviéticos explicaban que la presencia del médico debía mantenerse oculta para evitar confusión sobre la causa real del deterioro mental del Führer. En otras palabras, los soviéticos sabían que Hitler podría haber estado bajo la influencia de sustancias experimentales. Sabían que un tercero estuvo allí. Sabían que había más de una muerte en ese lugar. Pero decidieron callarlo. Porque la historia necesitaba un final simple. Y la verdad, una vez más, estorbaba. El laboratorio quedó dividido. ¿Debían hacer público el informe? ¿Debían revelar la libreta? ¿Debían confirmar que en los últimos días del Reich hubo intentos clandestinos de manipular el comportamiento del dictador, quizá incluso de controlarlo o de estudiarlo mientras colapsaba? Cualquier elección podía desembocar en un caos internacional. Los gobiernos modernos, los museos históricos, las universidades, todos tendrían que replantear décadas de narrativas establecidas. Mientras debatían, ocurrió lo inesperado. Una de las científicas recibió un paquete sin remitente. Dentro había un informe de ADN, uno que no correspondía al análisis de Hitler. Era un perfil genético completo de un hombre nacido en 1950 en Europa del Este, y junto al análisis, una frase: "Él es el hijo del que murió en el búnker". El laboratorio quedó paralizado. Era posible que el médico tuviera un hijo vivo. Era posible que esa línea genética, la misma que creó las sustancias que destruyeron la mente del Führer, siguiera existiendo. ¿Era esa muestra real? ¿O un intento de manipularlos? Analizaron el ADN. El resultado fue devastador. El hombre de la muestra sí compartía variantes genéticas con el segundo ADN encontrado en la tela. Era una coincidencia tan alta que descartaba la casualidad. El hijo del médico existía, vivía oculto. Y alguien, desde la sombra, quería que el laboratorio lo supiera. La pregunta final era inevitable. ¿Por qué ahora? ¿Por qué revelar todo esto en este momento de la historia? ¿Por qué reabrir una herida que lleva sangrando desde 1945? La genetista principal lo dijo con una calma inquietante. No quieren que revelemos la verdad. Quieren que sepamos que ellos la controlan. Era cierto, no era una advertencia para que siguieran. Era una advertencia para que comprendieran que estaban jugando en un terreno donde la ciencia, por primera vez, no era el límite. Era apenas la entrada. El laboratorio archivó toda la información. La libreta fue digitalizada.
El ADN fue comparado con bases de datos internacionales. Había coincidencias dispersas, rastros de descendientes posibles, nodos genéticos que sugerían que el proyecto final del médico quizá no murió realmente en ese búnker, que su conocimiento siguió vivo, que su línea siguió viva, y que su trabajo, ese que escribió con la frase, «Mi trabajo debe continuar», encontró la manera de sobrevivir de otra forma. Y entonces llegó el momento del cierre moral. Nada de esto absuelve a Hitler. Nada reduce el horror de sus crímenes. Nada explica ni justifica el dolor que dejó atrás. Pero el ADN reveló algo que la historia nunca quiso aceptar, que el final del dictador no fue tan claro, tan simple ni tan absoluto como lo escribieron los vencedores. Al final, la verdad fue otra. Hitler murió rodeado de químicos experimentales, de un médico que no debía estar allí, de un tercer cuerpo borrado de los registros, de un laboratorio clandestino improvisado en los últimos días del Reich. Murió dentro de una espiral biológica, psicológica y humana más retorcida de lo que la historia oficial se atrevió a contar. Y ahora, gracias a un fragmento de tela olvidado, esa espiral vuelve a respirar. La genetista apagó las máquinas, guardó los informes y escribió su propia frase en el cuaderno del laboratorio. La ciencia no cambia el pasado, cambia nuestra forma de mirarlo. Y dime en los comentarios, ¿qué otro caso terrorífico conoces o desde qué país nos estás escuchando?